Bien, mis amados, estamos nuevamente en esta noche alabando y glorificando al nombre de nuestro Padre Celestial. Así, mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga grandemente, poderosamente, ricamente. Damos inicio en esta hora con una hermosa adoración, dándole la honra y dándole la gloria a nuestro Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él sea toda la honra, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza. Él se merece todo. Él se merece la adoración y la exaltación. Él se merece que usted y yo le alabemos, que le adoremos y que levantemos nuestras manos al cielo y le demos gracias al Señor por sus bendiciones, por el día, por la noche, y que la oportunidad de Dios para cada uno de nosotros es todos los días. La misericordia de Dios es de generación en generación, mis amados. Entonces, Dios les bendiga grandemente. Estamos nuevamente dándole la adoración a nuestro Padre Celestial, porque Él se merece todo. Él se merece todo de nosotros. Él se merece que usted y yo le alabemos, que Él se merece que usted y yo le glorifiquemos. Él se merece que usted y yo le exaltemos todos los días, para cuando lleguemos al reino de los cielos, allá le adoraremos las 24 horas. Allá le adoraremos, le alabaremos: santo, santo, bendito el que viene, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así, mis amados, es un privilegio de darle a Dios el primer lugar. Él se lo merece todo. Ante todo debemos de darle a Dios ese primer lugar, para que Dios en nuestras vidas haga cosas maravillosas, haga proezas y maravillas. Entonces, mi hermano, le adoramos al Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús en esta noche. Que el amor, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, mis amados amigos, abunde cada día más en nuestros corazones. Nunca nos olvidemos de que Dios envió a su Hijo al mundo con un propósito, mis amados. Entonces, reciba la alabanza, Señor. Le damos toda la honra, le damos toda la gloria, la adoración, la exaltación, porque Él es el único que se merece ese privilegio. Entonces, mis amados, qué hermoso que Dios nos guía, qué hermoso que Dios nos enseña, qué hermoso que Dios nos quiere llevar de poder en poder y de gloria en gloria. Entonces, mis amados, reciba esa adoración, reciba al Señor esa hermosa alabanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. El Señor es, mi hermano, el Señor es tan bueno, que para siempre su misericordia, dice la palabra. Dios tiene muchas bendiciones para el ser humano, para todo aquel que le crea. Aleluya. Sea la honra, sea la gloria a nuestro Padre Celestial. Sea la alabanza, sea la adoración para nuestro
Rey de reyes y del Señor de señores. El que no conoce se deleita en sus placeres, se deleita en las cosas del mundo y piensa que lo que hace es para agradar a Dios. Pero el propósito de Dios quiere es que usted y yo le agrademos, que lo busquemos a Él, mis amados. Entonces estamos en esta noche con una hermosa adoración para que Dios ministre nuestra alma, Dios ministre nuestro espíritu, nuestro ser. Entonces, mis amados, qué hermoso que Dios gobierne, que Dios ministre nuestros pensamientos, que Dios dirija cada propósito de nuestras vidas, cada meta, cada proyecto que usted y yo tengamos, lo presentemos, se lo entreguemos a Dios, para que Dios nos dirija, para que Dios nos guíe, para que Dios, mi hermano, nos ayude y nos dé la sabiduría para que todas las cosas nos salgan bien, para que todas las cosas nos salgan como Dios quiere, las cosas nos salgan, mi hermano, que todo lo que usted vaya a hacer y lo que yo haga, siempre en las manos de Dios, nos ayuden para bien. Entonces Dios no quiere que usted y yo padezcamos, Dios no quiere que usted y yo suframos pasemos momentos difíciles. Dios quiere que usted y yo disfrutemos de sus bendiciones. Así, mis amados, lo hermoso es que Dios ministra a través de la adoración, Dios ministra a través de la alabanza. En los momentos más difíciles que usted y yo pasamos, cuando dejamos que Dios ministre, cuando dejamos que Dios tome todas las cargas, mi hermano, Dios actúa. Pero debemos dejar que Dios tome todas nuestras cargas, todos nuestros problemas, todas nuestras circunstancias que se presenten. Porque muchas veces usted y yo queremos solucionar humanamente todos los problemas. Hay cosas que usted puede solucionar, hay cosas que debemos de pedirle a Dios que nos ayude. Hay cosas que tenemos que decirle a Dios que nos dé la fortaleza para avanzar, para continuar. Muchas veces, mi hermano, las dificultades nos quieren separar de Dios. Muchas veces la circunstancia nos quiere agobiar, nos quiere quebrantar, pero el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, mis amados. Qué hermoso que algún día usted que no conoce de Dios entienda el propósito de Dios, entienda que la victoria viene de Él, que el salmista dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes, alzaremos los ojos al cielo y le pidamos a Dios que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, mis amados, nunca se rinda, usted nunca tire la toalla, que aunque usted esté pasando por el desierto, siempre hay alguien, mi hermano, que está ahí para ayudarnos. Hay alguien que siempre está ahí presto para socorrernos. Porque somos humanos, mi hermano, como persona, como humanos nos debilitamos
y decimos, Señor, ya yo no puedo, Señor, me faltan la fuerza. Pero a través de esa circunstancia, Dios nos renueva, Dios se place, nos ayuda a seguir, a avanzar. Dios nos dice, no te rindas, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy Jehová de los ejércitos, el que te socorre, el que te ayuda, el que nunca se ha olvidado de ti, que aunque nunca, mi hermano, a usted lo hayan apoyado, pero siempre Dios está ahí para ayudarte. Entonces, lo que pide Dios es que usted y yo seamos valientes, seamos esforzados, seamos guerreros, mi hermano. Así como usted y yo nos esforzamos en el mundo, hay personas que se esfuerzan para conseguir lo terrenal, para prepararse. Es necesario que usted y yo, mi hermano, nos esforcemos de buscar de Dios y que le pongamos todas nuestras metas, todos nuestros proyectos a Dios, nuestra familia, aquellos que su familia, sus hijos, todas aquellas cosas, mi hermano, que te vaya a emprender, siempre dígale a Dios que lo guíe, siempre dígale a Dios que le muestre, para que usted y yo no tomemos una decisión equivocada, para que usted y yo no tomemos, mi hermano, no caigamos en esa frustración, porque muchas veces el ser humano entra en frustración, en fracaso, porque no le pide la dirección a Dios, no le pedimos esa guía a Dios, que Dios nos guíe, que Dios nos muestre, que Dios nos dé una señal, sino que hacemos nuestra voluntad. Y cuando usted y yo hacemos nuestra voluntad, mi hermano, fracasamos, fallamos. Pero cuando dejamos que Dios ministre, cuando Dios nos dirige, entonces Dios comienza a hacer todas aquellas cosas, lo posible, abre camino, abre puerta. Pero entonces, mis amados, es necesario que usted y yo entendamos que dependiendo de Dios es que viene la victoria. Nuestra victoria no viene del vecino, la victoria no viene de lo que ganamos, porque el dinero es pasajero. Lo importante es que miramos a Dios, nos agarremos de Dios y que Dios se glorifique cada día más en nuestras vidas, porque sin Dios no somos nada. El ser humano sin Dios no es nada. El hombre sin Dios está vacío. El único que puede llenar, satisfacer todas nuestras necesidades, mis hermanos, se llama Jesús de Nazaret. El único que nos puede darnos esa paz que el hombre necesita se llama Jesús. El hombre sin Dios está sin esperanza, el hombre sin Dios está vacío. Pero cuando usted y yo abrimos la mente, abrimos el corazón y Dios comienza a ministrar, Dios comienza a reinar en nuestras vidas, por muchas dificultades que usted y yo estemos pasando, Dios siempre, mi hermano, se va a glorificar. Entonces, para Dios no hay nada imposible. Muchas veces nosotros como humanos vemos las cosas imposibles porque no nos acordamos de Dios. Porque muchas veces en la circunstancia en que estamos pasando, miramos el problema, miramos el gigante y nos quedamos ahí. Pero si miramos a Dios, Dios nos da la sabiduría, Dios nos da el entendimiento y Dios nos guía, mi hermano, para salir de la dificultad, para salir de esa prueba. Porque Dios no quiere que usted y yo nos quedemos ahí, Dios quiere que usted y yo avancemos cada día más, para llegar a la meta. Usted tiene una meta, debemos de colocarle esa meta en las manos de Dios,
para que Dios nos guíe, para que Dios abra puerta, para que Dios quite todos aquellos obstáculos que se presente y aquellos obstáculos que le va a impedir a usted y que me va a impedir a mí llegar a la meta. Nosotros como cristianos tenemos una meta, es llegar al reino de los cielos. Y usted que no conoce, su meta es que un día Dios le dé la oportunidad de que conozca de su grandeza, de sus maravillas, de sus bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros, mis amados. Entonces, lo maravilloso es que cuando Dios llega a nuestras vidas, hay cambios, hay sucesos que pasan en nuestra vida, mi hermano, extraordinario, que muchas veces comenzando no nos entendemos. Pero a medida que usted y yo vamos avanzando, a medida que usted y yo, Dios nos va capacitando, vamos entendiendo muchas cosas. Que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Que estamos en el mundo, pero las cosas de Dios son pasajeras. Entonces lo que no ha entendido el ser humano es que lo terrenal es pasajero, lo terrenal se acaba. Pero la gloria de Dios permanece para siempre, mis amados. Entonces es un gozo, es un placer de que Dios nos insta, mi hermano, a que usted y yo seamos mejores cada día, que no miremos las dificultades, que no miremos los problemas, miremos a Dios, agarrémonos de la mano de Dios. Entonces, mis amados, es maravilloso cuando el ser humano reconoce que le ha fallado a Dios. Es maravilloso cuando nosotros entendemos que nuestra esperanza está en Dios. Y hoy en día, mis hermanos, cada persona vive un proceso, pero cada proceso que usted y yo vivamos es para la gloria de Dios. Cada proceso que usted y yo pasemos es porque Dios tiene bendiciones, muchas bendiciones en abundante. Mi hermano, si la prueba suya es grande, la bendición es grande. Pero lo importante es que usted y yo no menguemos. Lo importante es que dejemos que la gloria de Dios, que sea Dios tomando el control de todo, mis hermanos. Y yo en esta noche, mi hermano, quiero compartirle un pasaje de la palabra de Dios, compartirle algo que Dios ha venido colocando en mi corazón. De pronto en mis planes, en mi mente, nunca había pensado, nunca había planeado de hacer estos devocionales y transmitirlo por estas redes sociales, pero nos gozamos porque Dios es el que hace el querer como el hacer en nuestras vidas. El ser humano, si no es tocado por Dios, no puede hacer nada. El ser humano sin Dios lo que vive es una vida de fracaso, de perdición. El ser humano sin Dios, lo que el enemigo lo conduce es a los placeres del mundo, a fornicar, a adulterar, porque el enemigo lo tiene vendado. Pero cuando Dios llega a nuestras vidas, Dios quita toda venda, Dios comienza a quitar todo velo y nos hace ver, nos saca del engaño, del error que usted y yo estábamos viviendo. Entonces, mis amados, yo quiero compartir con ustedes un pequeño tema de bendición que Dios ha puesto en mi corazón. Cada palabra que compartimos es Dios el que nos regala. No hablamos por nuestra propia cuenta, no hablamos por palabras humanas, no hablamos para agradar al hombre. Lo que hablamos es porque Dios nos insta y Dios coloca el querer como el hacer. Mis amados, la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8, el verso 26, vamos a mirar ahí algún acontecimiento en el cual
Dios nos va a enseñar y nos va a mostrar y nos va a revelar muchas cosas y nos va a dar a entender que la solución viene de Dios. Entonces, mis hermanos, ahí habla en ese pasaje tiene un título que dice el endemoniado gadareno. Una persona que estaba pasando un momento difícil, una persona que estaba cautiva, pero que Dios le plació por su amor, por su misericordia, y cuando Dios llama, Dios toca, suceden cosas extraordinarias. Cuando el hombre tiene un encuentro personal con Dios, mi hermano, hay un cambio en el ser humano, hay un cambio en cada vida, hay un cambio en el joven, el caballero, en la dama, pero algo sucede. Algo sucede porque el Dios que usted y yo hemos conocido es un Dios vivo, es un Dios real. Es un Dios que aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Es un Dios que a través de su Santo Espíritu, mi hermano, se manifiesta en nuestras vidas. Y yo quiero compartir con ustedes, digamos, bajo el tema, un encuentro con Dios. Un verdadero encuentro con Dios. Cuando usted tiene un encuentro con alguien, cuando usted hace planes, va a hacer un negocio y usted le pone una cita a alguien, porque usted va a hacer un negocio, va a comprar un carro, va a comprar una casa, pero que en ese encuentro, mi hermano, usted va a tener un diálogo con esa persona. En esa negociación que usted hace van a haber puntos que van a tratar, pero aquí vamos a ver algo maravilloso el cual Dios hace cuando llega a esta región de los Gadarenos. En esta región encontramos que la Biblia dice que arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Porque mandaba a los espíritus que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Entonces, mis amados hermanos y amigos, vemos que aquí que había un hombre, mi hermano, que tenía una dificultad. Hablámoslo así, había un hombre que estaba poseído, que en su vida había algo diferente, algo que se había apoderado de él, y que eso lo había excluido de la sociedad, eso lo había sacado de su hogar, de su familia. Pero llega un hombre a esa región. Cuando Jesús llega a nuestras vidas no es por casualidad, es porque en nuestras vidas hay una necesidad de Dios, estamos en los planes de Dios. Y este hombre, mi hermano, no era casualidad que Jesús pasaba por ahí, no era la casualidad que Jesús se presentara en ese momento. Lo importante era que a pesar de este encuentro, que a través de este encuentro su vida iba a cambiar, su vida iba a ser transformada, su vida iba a ser renovada, que ya no iba a ser el mismo. Porque muchas veces, mi hermano, cuando no conocemos de Dios, el hombre, hay muchas cosas que ignora. El hombre, el ser humano, ignora los pensamientos del enemigo, ignora los ataques del enemigo. Pero yo te quiero decir que la palabra dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Lo importante, mi hermano, es que en este encuentro sucedió algo maravilloso, que es que
este hombre ya no siguió siendo el mismo. Este varón, Dios pudo hacer una obra grandiosísima en él. Este hombre estaba, mi hermano, poseído, estaba cautivo por el enemigo, por Satanás, que hacía mucho tiempo que este hombre estaba atrapado, mi hermano, por estas influencias. Y yo quiero decirte que hoy en día también hay muchas influencias que el enemigo usa para tener al ser humano ahí cautivo, para destruir al ser humano, para destruir al hombre, para destruir el hogar, la familia. Porque lo estamos viendo aquí en este pasaje que este hombre, mi hermano, estaba cautivo. Dice que al llegar a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y mire, mi hermano, que aquí podemos encontrar que no dice 20 años, 30 años, dice que mucho tiempo que estaba poseído. De pronto hoy en día hay muchas personas que están poseídas, están cautivas por el alcohol, por la droga, y no han podido salir de ahí, de ese estado que están viviendo. Porque vemos que en este pasaje, este hombre, mi hermano, estaba poseído, no había podido, por sus propios medios, no había podido ser libre. Este hombre, vemos que la palabra dice que hacía mucho tiempo que estaba cautivo, dice que no tenía ropa, dice, desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Mire que lo que hizo el enemigo, este enemigo, mi hermano, se apoderó de este varón para destruirlo. De pronto, al comienzo los familiares, aunque la palabra no dice, de pronto los familiares comenzaron a ver conducta extraña en este varón y no entendían qué pasaba. De pronto, mi hermano, hoy en día hay personas que conducta diferente y piensan que es normal. Piensan que es normal porque de pronto en ellos no hay el discernimiento, no disciernen lo que el enemigo está planeando, lo que el enemigo ha planeado para destruirlo. Porque muchas veces el enemigo ha usado personas para atentar contra tu vida. Muchas veces el enemigo usa estrategia para que tú no prosperes, para que tú te alejes de tu familia, para que tú vivas odiando a tus padres, a tu madre. Yo recuerdo que cuando no conocíamos de Dios, Dios comenzó nuestra vida, nuestra familia, nuestros padres, era una vida de, mi hermano, de pleito, de contienda. Pero como en nosotros había una venda, no entendíamos las cosas de Dios, no entendíamos el por qué pasaban las cosas. Pero cuando ya, mi hermano, conocimos de Dios, pudimos entender que, mi hermano, que esos planes que el enemigo hizo era para destruirnos a todos, para destruirnos, para sacarnos, para que nuestra familia, para que nuestros padres, mi hermano, comenzaran a andar ambulantes, para que nuestro hogar, para que nuestros hermanos hoy en día estuviéramos divididos. Pero le damos gracias a Dios que Dios llegó, mi hermano, a su tiempo y nos rescató. Le damos gracias a Dios que en el momento en que ya el enemigo, mi hermano, nos tenía para destruirnos, apareció Dios. Apareció Dios y hizo una obra maravillosa. Tuvimos ese verdadero encuentro con Dios y nuestras vidas, mi hermano, comenzó Dios a restaurar primeramente a mi madre, luego a mi hermana, y luego fuimos llegando poco a poco, fuimos conociendo de las cosas de Dios. Y mi hermano, y cuando este hombre
Cuando Jesús se presentó aquí delante de este hombre, estuvo ese encuentro con Dios, con Jesús, este hombre que hacía mucho tiempo, mi hermano, que se paseaba por las calles sin ropa, que se paseaba, no tenía esperanza, pero llegó Jesús en esos momentos y comenzó Jesús a decirle a este varón: hoy hay un encuentro para ti, hoy hay una esperanza para ti, hoy yo voy a hacer algo hermoso en tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas en la vida de aquellas personas que no han conocido a Dios. Mis amados, y cuando Dios ministra, cuando Dios nos toma, Dios comienza a romper todo yugo de maldición en nuestras vidas. Porque el propósito de Dios, del enemigo, del diablo, era matarnos a todos. Así como lo hizo con la familia de mi padre. Es un pequeño testimonio, mi hermano, que le comparto a través de esta palabra, que mirando la situación de este hombre que ni comía, este hombre que ni vestía, andaba ambulante, andaban sin ropa, sin esperanza, y un día el enemigo, con la familia de mi padre, hizo eso. Nosotros por parte de papá nunca conocimos tíos ni tías, porque el propósito del enemigo era acabarlos como quería acabar este hombre. Pero que hoy en día, mi hermano, estuvimos ese encuentro con Dios y Dios comenzó a hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Cuando el hombre no tiene la esperanza, cuando piensa que se acabó la esperanza, que su problema no tiene solución, en ese momento difícil aparece Dios. No fue casualidad, mi hermano, que Jesús se le presentara, llegara a esta región de Gadara, porque en esta región había una necesidad, había alguien que necesitaba tener ese encuentro verdadero con Jesús. Quería de Jesús demostrarle a la humanidad aquel tiempo que hoy en día, mi hermano, el mundo vive engañado, vive bajo la mentira de Satanás. Entonces Dios aparece para deshacer, para romper todo yugo, toda atadura, toda ligadura, y para sanar, para libertar al cautivo. Y entonces, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Mire, mi hermano, cuando tenemos ese encuentro con Jesús, lo que hay en la vida del hombre, lo que hay en nuestras vidas, cuando no conocemos, cuando estamos perdidos entre los deleites, aquellas ataduras, mi hermano, se rompen, aquellas cosas se rompen. Aún, mi hermano, todo lo que en nuestras vidas el enemigo ha puesto se manifiesta. Porque podemos aquí, mi hermano, que este hombre lo que tenía comenzó a manifestársele. Comenzaron, mi hermano, los demonios a hablar en la vida de aquel hombre. Y hoy en día también suceden, hoy en día que hay personas que están cautivas por Satanás. Y muchas personas que no entienden, que no tienen el conocimiento y piensan que es normal, que es natural. Pero cuando usted ve en una persona una conducta diferente, usted comienza a discernir que algo está mal. Y Jesús, cuando lo vio, Jesús no le dijo nada a sus discípulos. Jesús, de una vez, los demonios comenzaron a temblar, porque llegó, mi hermano, alguien que iba a cambiar la vida de este hombre. Cuando aquella influencia demoníaca sintieron la presencia de Dios, de Jesús, comenzaron a temblar y comenzaron a hablar, comenzaron a manifestárseles. Cuando en el ser humano hay presencia, mi hermano, que no son de Dios, hay fuerzas extrañas, comienza Dios a romper aquellas cadenas, comienzan aquellas fuerzas contrarias a manifestarse.
Y mire que cuando Dios nos llama, cuando Dios comienza a tratar con la mamá de mi papá, nuestra abuela, comenzaron los demonios, mi hermano, a manifestarse. Comenzaron los demonios a hablar por la boca de mi abuela. Pero comenzó Dios también a hacer algo maravilloso, comenzó Dios a mostrar y comenzó Dios a hacer, a libertar. Comenzamos a tener ese verdadero encuentro con nuestro Señor Jesús y comenzaron aquellas cadenas a romperse. Comenzaron aquellas vendas, aquellas cadenas a caerse, mi hermano, porque cuando Dios llama, cuando Dios nos llama, cuando tú estás en los propósitos de Dios, mi hermano, así el enemigo te haya hecho ataque, así el diablo, mi hermano, haya hecho miles y miles de planes para destruirte, así el diablo, mi hermano, te haya sacado de tu familia, pero cuando tú estás en los planes de Dios, cuando tú estás ahí en los propósitos de Dios, mi hermano, se tienen que romper cadenas, se tiene que romper todo yugo, se caen las vendas. Y vemos aquí, mi hermano, que cuando Jesús llegó, aquellas fuerzas contrarias comenzaron a manifestarse y comenzaron a decirle: ¿qué tiene con nosotros, hijo de David, Jesús de Nazaret? Por eso, mi hermano, cuando Jesús llega, los demonios tienen que salir, tienen que huirse, tienen que romper las cadenas. Cuando usted tiene la unción y el poder de Dios, no hay nada ni nadie, mi hermano, que pueda resistir la presencia de Dios. Cuando Dios comenzó a manifestarse en nuestras vidas, en nuestra familia, comenzaron a romperse, mi hermano, aquellos ataques, aquellos conjuros, aquella aseguranza. Y Dios comenzó a hacer una obra en cada uno de nosotros. Así como Dios hizo una obra en este varón, así Dios también quiere hacer en ti un tiempo de restauración. Porque cuando el ser humano, el hombre, no conoce, Dios hace una obra, Dios comienza a restaurarlo, Dios comienza a sanar, Dios comienza a vendar. De pronto por envidia te atacaron, de pronto por envidia el enemigo comenzó a hacer planes contra ti. No sabemos por qué este hombre, mi hermano, apareció con tantas influencias, digámoslo así, demoníacas, porque eran demonios de homicidio, demonios de terror, demonios que tenían, mi hermano, digámoslo así, a una vereda aterrorizada. Aquellas personas que lo veían le tenían miedo, porque muchas veces el diablo quiere infundir terror, quiere infundir miedo. Muchas veces el enemigo quiere infundir cizaña, y no tanto cizaña, mi hermano, el enemigo es para destruirte. Y aquí el diablo quería destruir a esta persona, quería destruir a este hombre. Mire, mi hermano, la situación en que estaba, que este hombre ya no tenía ropa, que ya mendigaba, que daba voces en los sepulcros. Pero que Dios, mi hermano, se plació a hacer una obra maravillosa en este varón. Dios comenzó a glorificarse en esta vida, en este hombre. Y este hombre, mi hermano, ya no era el mismo, ya no fue el mismo. Ya este hombre ya no fue desechado por la sociedad. Ya este hombre comenzó, mi hermano, a tener conciencia. Ya este hombre comenzó a reflexionar qué había pasado, por qué había pasado. Muchas veces comenzamos a preguntar en nuestras vidas, bueno, ¿por qué pasó? ¿Por qué caí? ¿Por qué estoy en este estado? Aún nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué nos pasó? ¿Qué estábamos viviendo? ¿Qué estábamos pagando para que pasamos por esta necesidad, por esta situación? Y muchas veces, mi hermano, hay personas que no conocen, pero tienen el conocimiento de lo que le está pasando no es bueno. Y yo recuerdo que cuando estaba más pequeño, nos decían: eso que tiene su abuela, eso que tiene su familia, los va a matar, los va a acabar con todo. Personas que no eran conocedoras de Dios, recuerdo yo,
De pronto porque ya estábamos en los planes de Dios y Dios usaba a esa persona para que nos dijeran eso. Pero como nosotros estábamos vendados, porque el hombre cuando no conoce está vendado, no entiende el propósito de las cosas de Dios y vivimos ahí cegados y estábamos ahí cautivos. No sé cuántos años, 30, 20 años, este hombre estaba ahí cautivo, estaba ahí poseído. Pero cuando Jesús llegó, mi hermano, comenzó a suceder algo extraordinario en su vida. Comenzó aquellas cosas a manifestarse, comenzó aquellas fuerzas contrarias a manifestarse. Y Dios comenzó a restaurarlo, a libertarlo, mi hermano, que más adelante la palabra marca la diferencia. Sucede algo extraordinario, que aquellas fuerzas demoníacas comenzaron a hablar, o sea, los demonios comenzaron a influenciar en la vida, a hablar por medio de este varón. Yo quiero decirte que, mi hermano, que el mal existe. Que muchas veces las personas, cuando no tienen el conocimiento de Dios, no entienden las cosas y piensan que es normal lo que ellos viven. Y mire que este hombre, mi hermano, lo ataban con cadenas, con grillo, y todo lo que este hombre hacía atemorizaba. ¿Cuántas personas hoy en día, mi hermano, que el diablo sacó, que el diablo los tiene ahí cautivos? No los tiene cautivos, no los tiene amarrados con una cadena, que están ahí sujetos, que no se pueden mover. Pero en su alma, en su mente, en su corazón, mi hermano, hay cadenas, hay ataduras. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes, cuántas jovencitas, mi hermano, están cautivos, tienen esa cadena, mi hermano, que el enemigo las ha inducido a la prostitución, a vender su cuerpo? Y piensan que es normal y piensan que lo hacen por necesidad, que piensan que el enemigo los tiene engañado, que no los hace mirar más allá, y viven una vida, mi hermano, de frustración, de perdición. Pero cuando Dios llega, mi hermano, Dios comienza a libertar, Dios comienza a quitarle la venda a esa persona y lo hace mirar la realidad. Porque cuando Dios, mi hermano, aquellos demonios salieron de esta persona, quedó en su juicio cabal, quedó, mi hermano, siendo el hombre, el mismo hombre que era anteriormente. Este hombre se sorprendió que qué había pasado, que cuánto tiempo tenía, mi hermano, de haber perdido el conocimiento, cuánto tiempo. Hay personas que tienen mucho tiempo estar, mi hermano, en la droga, en la prostitución, en la delincuencia, y Dios los tiene cautivo ahí, los tiene engañados porque piensan que están agradando a Dios, piensan que lo que lo hacen para Dios. Y mire que lo que hicieron con nosotros, pensaban que era para agradar a Dios, que era para agradar al hombre, para agradar a aquella persona que pagó para que nos hicieran el daño. Porque, mi hermano, el diablo a ti no te quiere ver bendecido, el diablo no te quiere ver que tú goce. Siempre él se va a sentir incómodo, siempre va a buscar la forma de cómo destruirte. Si buscó la forma de cómo destruir a Jesús de Nazaret, mi hermano, buscó la forma de cómo sacar al Hijo de Dios de sus propósitos, que aun cuando se le presentó a Jesús y le presentó todas las tentaciones, todo el reino, todos los deleites del mundo, siempre el enemigo te va a venir con propuestas para que tú caigas en las trampas, en las redes de él. De pronto el enemigo se le presentó a este varón por medio de una estrategia, y este hombre cayó, mi hermano, pero sin saber cuál es la consecuencia que este hombre iba a vivir más adelante. Este hombre de pronto no pensó en la consecuencia que iba a vivir su familia, que iba a vivir sus hijos. Muchas veces nos dejamos guiar, mi hermano, por la avaricia, por la codicia, y cuando caemos, mi hermano, ya es demasiado tarde. Pero es tiempo de que usted y yo reflexionemos, es tiempo de que usted y yo, mi hermano, nos agarremos de la mano de Dios y le digamos: Señor, guía mis pasos, guía mi mente, guía todo nuestro ser para no caer en esa vida de fracaso.
¿Cuántas veces, mi hermano, yo tomé decisiones a la ligera, sin consultar con Dios? Y por poquito el enemigo me convierte como convirtió en este varón. Muchas veces, mi hermano, quedaba sin dinero y muchas veces el enemigo comenzó a maquinar en mí: robe, quítele la plata. Y hoy en día, mi hermano, le doy las gracias a Dios, porque a pesar de ese momento difícil que pasaba, que vivía, Dios redargüía en mi corazón, el Espíritu Santo me hablaba. Y cuando llegaba ese dardo, mi hermano, porque el enemigo te mete dardo a ti, el enemigo te habla. Y ahí donde usted y yo tenemos que tener el discernimiento para discernir que si lo que llega en nuestra mente, a nuestra mente, es de Dios o no es de Dios, si lo que vamos a hacer le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Este hombre, mi hermano, no sabemos por qué estaba pasando ese momento difícil, no sabemos este hombre qué decisión tomó, y este hombre cayó en las redes del enemigo. Muchas veces, mi hermano, en las redes sociales es una trampa. Y yo le digo porque hacen como 2 meses, 3 meses, mi hermano, caí en las redes del enemigo a través de las redes sociales. Y eso es tremendo, porque usted siente que el diablo lo va a matar, usted siente que el diablo lo va a acribillar. Y yo sentía una presión. Yo sentía, mi hermano, que la muerte estaba ahí cerquitica. Pero Dios me hizo entender, mi hermano, que me tenía que devolver de las cosas que estaba haciendo. Tenía que decirle: Señor, solo tú me puedes ayudar. Mira, este hombre, mi hermano, sin tener el encuentro con Dios, este hombre no tenía la salida. Se sentía angustiado, desesperado, porque cuando usted y yo, mi hermano, estamos metidos en el problema, hay desespero, hay tormento, hay angustia y no vemos la salida. Y aunque usted vaya donde su vecino, aunque usted vaya donde su vecina, el problema sigue ahí. De pronto este hombre lo llevaron, mi hermano, lo llevaron al brujo, lo llevaron para que le hiciera ritos, lo llevaron para que encontrara la solución y nada, y el problema seguía ahí. Pero llegó aquel Jesús de Nazaret, mi hermano, el dador de la vida, el que nos liberta, aquel que nos guía, aquel que tiene su mano extendida, y le dijo: hoy yo voy a hacer algo especial en tu vida, hoy yo voy a restaurar tu vida, hoy todos aquellos que te han menospreciado van a quedar con la boca abierta, hoy aquellos que te echaron, hoy van a quedar sorprendidos de lo que yo voy a hacer contigo. Y mire, mi hermano, que este hombre, cuando Dios lo liberta, la multitud, aquellas personas que lo veían poseído, quedaron impactados, mi hermano, porque cuando Dios llega, cuando Dios te impacta, mi hermano, no hay nada ni nadie que se puede detener, no hay nada ni nadie que pueda obstaculizar los propósitos de Dios. Y comenzaron, mi hermano, aquellos demonios a hablar: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y Dios le dijo: ustedes tienen que salir de este cuerpo, porque este cuerpo no le pertenece a ustedes, esta vida me pertenece a mí. Mire, muchas veces el diablo dice: ustedes me pertenecen, pero mentira del diablo. Nosotros le pertenecemos a aquel que murió, a aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Mire, mi hermano, y un día, cuando mi abuela cayó en cama con los problemas que veía, que le caían serpientes de encima, que la mordían, y que Dios y el enemigo comenzó a manifestarse en la vida de mi abuela, había un hermano una vez que veía una visión, veía un hombre blanco y un hombre negro, y entonces el hombre negro le decía que le pertenecía a él, y el hombre blanco le decía: ella me pertenece y la quiero bautizada. Mi hermano, comenzó a haber una lucha, mi hermano y amigo, comenzó a haber una lucha, porque el diablo quiere destruirte. El diablo no quiere que tú conozcas la verdad. El diablo siempre va a querer tenerte ahí oprimido. Pero cuando tú y yo, mi hermano, reconocemos que le fallamos a Dios, cuando tú y yo reconocemos que Dios es un Dios vivo, que es un Dios real, mire, mi hermano, comienzan a suceder cosas maravillosas, comienzan a caer toda venda, comienza Dios a revelar los planes del diablo. Mire que en esa circunstancia que estábamos pasando, comenzó Dios a revelar los planes del diablo, comenzó Dios, mi hermano, a abrir nuestro entendimiento para sacarnos del error. Porque para Dios no es nada oculto.
Y este hombre, mi hermano, que estos demonios cuando vieron a Jesús, le dijo: Jesús, hijo de David, ¿qué tiene con nosotros? Permítenos que vayamos al hato de cerdo, no nos eche fuera. Mire, mi hermano, lo maravilloso es que cuando estamos en los planes de Dios, todas aquellas cosas que el diablo ha preparado se tienen que derribar. Si Dios tiene propósito con tu familia, si Dios tiene propósito con tu hijo y de pronto el enemigo lo ha desviado, de pronto el enemigo le ha metido cizaña, déjame decirle que si tú clamas a Él, si tú le oras a Él, Dios te va a dar la victoria. Si tú le buscas a Él, tarde o temprano, mi hermano, muy pronto usted va a tener la recompensa. Mire que Dios comenzó a hacer una obra y tarde o temprano, mi hermano, el trabajo que hicimos nunca fue en vano, porque Dios nos comenzó a guiar, Dios nos comenzó a mostrar todos los planes que tenía Satanás para derribar, para engañar, para destruirnos. Muchas veces, mi hermano, hay familias que cayeron, mi hermano, en la hechicería, en la brujería y no han podido encontrar la solución, pero déjame decirte que Jesucristo es la solución de todos los problemas. Y yo le comparto que mi mamá nos llevaba a manos de brujo a mi abuela para buscar la solución, pero el problema seguía ahí. El enemigo seguía ahí hablándole a mi abuela, el enemigo seguía ahí atacándonos. Y el enemigo seguía aquí en la vida de este hombre, mi hermano, haciéndolo padecer, haciendo que la humanidad, que la comunidad, mi hermano, quedara atemorizada, porque muchas veces el diablo lo que quiere es atemorizar, infundir miedo, terror. Pero cuando Dios llega, mi hermano, donde Dios está, nada ni nadie, mi hermano, puede resistir la presencia de Dios. Aún los demonios tienen que salir, aún el diablo se tiene que humillar ante la presencia de Dios. Y estos demonios, mi hermano, pensaban que aquel hombre que llegó enfrente de ellos era cualquier cosa, pero no se imaginaban. Ya después, mi hermano, comenzaron ellos a exclamar, a decirle: Señor Jesús, no nos saque, no nos eche. Porque lo que no es de Dios, mi hermano, tiene que salir, se tiene que ir. Lo que no es de Dios, Dios lo saca. Y Dios comenzó a libertar a este hombre. Y yo le decía: no, es que ustedes no pertenecen a esta vida. Ustedes no son de aquí, no sé cómo entraron a este hombre, no sé qué hizo, pero ustedes no son de aquí. Ustedes, mi hijo, vayan buscando su lugar, a dónde se van a ir, porque ustedes van para afuera. Y muchas veces, mi hermano, Dios tiene que sacar de nuestras vidas todo aquello. Muchas veces tenemos que sacar todas aquellas cosas que a Dios no le agrada, todo el resentimiento, todo el odio, porque muchas personas a veces se influencian con demonios de resentimiento, de odio, de rencor, de homicidio. Y Dios nos hace libre, mi hermano, de todas esas cosas. Y es un ejemplo que Dios nos da aquí a través de la palabra. Aún, mi hermano, que la gloria de Dios descendió sobre este varón y aquellos demonios comenzaron a huir, mi hermano, entraron en unos cerdos. Usted y yo tenemos que decirle a Satanás que tiene que huir. Usted y yo tenemos que decirle con la autoridad del Padre y del Hijo que Satanás no tiene parte, no tiene derecho en nuestra familia, no tiene derecho en su esposo, no tiene derecho en su esposa, porque muchas veces, mi hermano, el enemigo trabaja para destruir a la familia. Muchas veces lo que hicieron con nosotros, mi hermano, era para destruirnos, y comenzó solo con un demonio de envidia, y ese demonio de envidia colapsó toda nuestra familia, acabó con las vidas con las hermanas de mi papá. Por parte de papá nosotros no conocimos tía ni tío, solo nuestro padre, porque estaba en los propósitos de Dios, estaba ahí, Dios lo estaba guardando. Mi hermano, de pronto este hombre intentó quitarse la vida, de pronto este hombre, mi hermano, intentó,
de hacer muchas cosas para desaparecer, y no pudo porque estaba en los propósitos de Dios. Mire cuántas personas han intentado y intentan de quitarse la vida por una mala decisión. Pero yo déjeme decirle que en cambio usted quitarse la vida, tírese de rodilla, póstrese y dígale a Dios que le dé la sabiduría y que le dé el entendimiento para salir de ese problema, para salir de esa situación. Porque el hombre necesita de Dios para salir de la situación. El hombre necesita salir de Dios para salir del pecado. El hombre necesita de Dios para salir de la situación en que está pasando. El hombre necesita de Dios para que Dios lo haga libre. El ser humano, mi hermano, por sí mismo no se puede libertar. El hombre por sí mismo, mi hermano, no tiene la solución de su problema. La solución del problema se encuentra en Jesús de Nazaret. Y este hombre, mi hermano, nadie le daba la solución de su problema. Lo que hacían era criticarlo, maltratarlo de pronto a palabra. La familia comenzó a menospreciarlo. Pero cuando Dios llegó a la vida de este hombre, cuando este hombre tuvo ese encuentro, su vida, mi hermano, fue de bendición. Porque cuando usted y yo tenemos un encuentro verdadero con Dios, somos de bendición. Somos luz en medio de las tinieblas, mi hermano, porque cuando Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Jesús apareció para deshacer las obras del enemigo. Jesús apareció, mi hermano, para que usted y yo seamos salvos. Porque Dios no quiere que usted y yo, mi hermano, nos perdamos, sino que todos los días busquemos a Dios, que nos aferremos a Él. Por eso Dios, mi hermano, hizo una obra en este hombre, lo libertó, lo cambió, lo renovó. Y aquellos varones que vieron a este hombre, mi hermano, que un día lo vieron endemoniado, que un día lo vieron cómo salía feroz, cómo cogían las cadenas, los grillos, cómo cogía aquellas cosas y las partía. Después estos hombres quedaron atónitos, preguntando, uy, ¿qué pasó? ¿Qué le hicieron a este hombre? ¿Quién lo cambió? Pero lo que ellos no sabían era que en ese momento había llegado Jesús de Nazaret para cambiarlo, para transformarlo. Mi hermano, lo que no sabe el ser humano es que Dios es el único que tiene el poder para transformarlo, para cambiarlo. Mire que cuando nosotros estábamos pasando por esa dificultad, cuando estábamos pasando por esa necesidad, mi hermano, ni el brujo, ni la bruja que sabía todas sus fechorías nos pudo dar la felicidad, nos pudo libertar, porque al contrario, los problemas aumentaban cada día más en nuestras vidas, los problemas aumentaban en mi familia, en mis padres. Pero cuando Jesús llegó, dijo, hoy voy a tener un encuentro personal con ustedes, hoy ustedes van a ser renovados, hoy ustedes van a ser libres, hoy van a ser ustedes cambiados. Porque cuando Dios aparece, mi hermano, cambia todo. Cuando Dios nos toma, nos renueva, mi hermano. Dios restaura, Dios nos transforma. Puede ser el hombre muy indigente, pero cuando el hombre se deja tomar por Dios, cuando el hombre, mi hermano, se deja guiar por Dios, Dios lo transforma, Dios lo cambia, Dios lo fortalece. Y mire qué hizo Dios con nuestra abuela, que el momento en que Dios la bautizó, aunque en el momento que la hermana decía que te tocaba bautizarla, yo recuerdo que el pastor de ahí tenían que buscar un pastor que del pueblo a otro pueblo demoraba casi 2 horas. Y mire, mi hermano, y lo maravilloso, ¿sabe qué es? Que lo maravilloso es que cuando estamos en los planes de Dios, mire, mi hermano, el diablo no nos puede matar. Mire, mi abuela comenzó a convulsionar, mi abuelo comenzó ya a morirse. Y sabe que fueron esas mismas 2 horas que Dios comenzó a fortalecernos en ese momento de fe para no desmayar. Porque muchas veces, mi hermano, el diablo quiere que usted mengue, que usted falle. Muchas veces el diablo no quiere, mi hermano, que usted se fortalezca en la fe para destruirlo, para derribarlo. Pero yo en esta noche quiero decirle que usted y yo tenemos que fortalecernos, poner los ojos en Jesús. La palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y cuando llegó aquel pastor, mi hermano, y comenzó a bautizar a mi abuela, ¿sabe cuál fue lo más maravilloso y la experiencia que yo viví?
la oportunidad que yo viví, que pude ver con mis ojos, para testificar hoy en día, mi hermano, que Dios, cuando tenemos ese encuentro personal con Dios, suceden cosas maravillosas. Nunca en mi vida había visto fallecer a alguien en mis manos. Y cuando el pastor termina de decir la última palabra, mi hermano, mi abuela se la llevó el Señor en esos momentos. Y fueron 2 horas que el diablo comenzó a atacar. Fueron 2 horas que ella demoró convulsionando mientras que llegara el pastor que la iba a bautizar. Mire, mi hermano, no importa el tiempo que usted haya padecido, no importa el tiempo en que usted esté sufriendo, no importa el tiempo en que el enemigo lo haya tenido oprimido. Lo importante es que Dios rompe las cadenas, lo importante es que Dios rompe todo yugo, Dios rompe toda maldición, mi hermano, porque estamos en el propósito de Dios, porque estamos en las manos de Dios. Este hombre, mi hermano, a pesar que estaba desnudo, que el diablo lo cogió, lo arruinó, pero Dios le dio la oportunidad, mi hermano, Dios lo restauró. Dios te quiere levantar, Dios te quiere restaurar, no importando, mi hermano, cuánto tiempo llevas tú frustrado, cuánto tiempo llevas tú postrado, pero Dios te levanta. Pero cuando tú y yo nos disponemos, mi hermano, Dios comienza a hacer algo maravilloso, Dios comienza a orar, Dios comienza, mi hermano, a revelar los planes que el diablo tiene para usted, para mí, para nuestra familia, para que usted y yo nos agarremos cada día más de las manos de Dios. Qué hermoso, mi hermano, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Porque Dios, mi hermano, es un Dios de bendición. Hoy aquella gente, mi hermano, se sorprendieron. Aquella gente, mi hermano, comenzaron ya después de decirle a Jesús que se fuera de aquellos contornos, porque ellos no entendían, mi hermano, ellos no entendían que en esos momentos había llegado el dador de la vida. Ellos no entendían, mi hermano, que había llegado aquel que venció en la cruz del Calvario al diablo, mi hermano, aquel que fue crucificado y que se levantó y que resucitó al tercer día y que hoy se encuentra a la diestra del Padre, mi hermano. Ese mismo Dios que usted y yo tenemos, mi hermano, ese mismo Dios nos da la victoria, ese mismo Dios nos fortalece, ese mismo Dios, mi hermano, es el que pelea por nosotros. Ese Dios, mi hermano, es el que con su espada desenvainada derriba tu argumento de Satanás. Y cuál fue lo hermoso que este hombre hizo. Gozoso quería seguir a Jesús. Gozoso quería seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, no, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Oh, mi hermano, porque cuando Dios nos permite pasar un proceso, cuando Dios nos permite vivir momentos difíciles, mi hermano, es para que usted y yo testifiquemos de la grandeza de Dios, de las maravillas de Dios. Y este hombre, mi hermano, aunque tenía mucho tiempo, Dios le dijo, yo te voy a libertar, pero tú vas a testificar, ve, cuéntalo a los tuyos, ve, preséntate, ve delante de tu familia y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios. Ve y dile a tu familia que yo fui que te liberté. Mire, mi hermano, porque Dios quiere que usted y yo testifiquemos y compartamos a cada persona que Dios es el que sana, que Dios es el que liberta y que la salvación, mi hermano, no viene de los argumentos del mundo, que la salvación no viene, mi hermano, de falsas doctrinas. La salvación viene de Jesucristo. La salvación viene, mi hermano, de aquel, mi hermano, que vio la necesidad del ser humano, que sigue viendo que el hombre tiene necesidad de Dios, que el hombre tiene sed de Dios. Mis hermanos, usted y yo tenemos que afianzarnos en las manos de Dios, porque cada día más los tiempos son difíciles, mi hermano. Así, mi hermano, que quería compartir con usted esta pequeña reflexión esta noche, porque es algo que Dios insta en nuestras vidas y que todos los días tenemos que agarrarnos de la mano de Dios, porque nuestra lucha, mi hermano, no es con carne ni sangre, sino contra principados o potestades. Es una guerra espiritual que usted y yo tenemos a diario, mi hermano, y que el enemigo siempre va a querer sacarlo de los propósitos de Dios. Así que, mi hermano, Dios les bendiga grandemente. Que el Señor derrame en usted muchas bendiciones de lo alto.
Y recuerde que un encuentro con Dios, mi hermano, nos transforma, nos cambia, y que para Dios no hay nada imposible. Que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. De pronto la familia de este hombre vio, mi hermano, todo imposible, porque no encontraba la solución de sus problemas. Pero que Jesús está ahí. Aunque no lo veamos, pero lo sentimos. Él es el que nos guía, el que nos convence. Él es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Padre soberano, Señor, te damos toda la honra, toda la gloria, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres el que hace en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor. Bendice, Padre, a cada hermano, a cada amigo, Señor. Y danos, Dios mío, dale la oportunidad, Señor, a aquellos que no te conocen, que te conozcan a ti, papá. Señor, que tengan ese encuentro verdadero contigo, Padre Celestial. Señor, te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así, mi hermano y amigo, Dios les bendiga grandemente. La paz y el amor y la misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.